Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Hair Talks. Hoy estamos en el episodio número 18 y he decidido invitar a un colega y amigo que se llama Alex Rojas. Alex Rojas es abogado acá en el estado de la Florida y hace unos años lo conocí porque quería entrar en la industria del fútbol. Hoy, luego de estudiar su maestría en Derecho Deportivo, ha tenido la oportunidad de asesorar múltiples clubes, agencias de representación, en fin. La verdad lo he invitado es para que empecemos a hablar de un sistema que pareciera que es totalmente diferente y es el sistema del fútbol de Estados Unidos. En este capítulo vamos a hablar de temas de desarrollo del negocio, cómo se ha desarrollado en los últimos años y ver qué tan diferente es el sistema del que conocemos nosotros. Así que los dejo con este capítulo. Alex, ¿cómo estás? Un placer que estés aquí en el Hair Talks número 18. De verdad que muchas gracias por tu tiempo y por compartir conocimiento con nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, César. Gracias por la invitación. Amigos de muchos años y ahora compartiendo esto, un placer para mí, de verdad. Bueno, Alex, entremos en contexto realmente, y esto es unas discusiones que hemos tenido un montón y que siempre te quiero agradecer porque si a alguien le ha aprendido hartísimo sobre el tema del sistema de fútbol en Estados Unidos, es contigo. Entonces, mira, para arrancar realmente, ¿tú cómo explicarías brevemente la estructura del fútbol en Estados Unidos? Sí, mira, es una estructura muy atípica, ¿no? A lo que estamos conocidos o lo que conocemos en el fútbol mundial. Creo que a diferencia del resto del mundo, el sistema aquí es cerrado, está basado en franquicias. Si lo pones al punto visual, imagínate una pirámide donde en estos momentos la MLS ocupa la cima, ¿no? Que viene siendo la primera división. Luego sigue USL Championship, que es la segunda división. Y luego en la tercera división, lamentablemente el mercado aquí es bien fragmentado. Entonces en la tercera división actualmente tienes USL League One, tienes MLS Next Pro y tienes otra liga que se llama NISA. Entonces no hay un mérito deportivo como existe en todo el mundo, ¿no? En lo que me refiero es a promoción y promotion y relegation, ¿no? De ascenso y descenso. No existe ese mérito deportivo que te sube de nivel automáticamente, es una estructura netamente de inversión y licencias comerciales o franquicias, ¿no? En el caso de los dos, por ejemplo, MLS y USL, ¿no? Ok, entonces vamos por partes, porque a ver, lo que yo entiendo es que la MLS es un sistema de franquicias que está en los diferentes estados y eso se podría ver como la liga profesional. Ahí estamos, ¿no? Sí, Y por ejemplo, la diferencia con MLS Next Pro. Para los que no saben, la MLS Next Pro es como si ustedes la vieran como la sub-20 de pronto en algunos países, ¿o me equivoco? sí, es en realidad la tercera división, no es la segunda división, es la tercera división de MLS. Y en general es considerada una liga profesional, eh, pero es muy limitada en cuanto, por ejemplo, a cuánta gente va a esos partidos. Y sí, generalmente es usada para lo que vienen siendo las reservas, ¿no? Del equipo profesional. eh, Como bien tú dices, sub-20 tienen que haber jugadores de academias, hay jugadores hasta menos de 18 años que participan ahí y también pues jugadores, digamos, de los primeros equipos que están lesionados y que están tratando de recuperar los minutos y la forma, pues también juegan ahí, ¿no? Pero es más que todo un equipo de torneo de reservas. Hay algo que a mí me llama la atención y hablando del sistema de franquicias, que es totalmente diferente, que a grandes rasgos lo que hace MLS es que vende unas franquicias a determinados administradores. Esta MLS Next Pro, y lo he visto en algunos contratos, es como si hubiera unas compañías y no fuera una franquicia. Pero entonces ahí como que me pierdo un poco porque a ver, en el registro que nosotros conocemos fuera del ordenamiento de Estados Unidos, por así decirlo, simplemente hay un club, que es una sociedad o como sea, dependiendo del país, y simplemente ellos pues tienen sus contratos directamente. Acá los contratos laborales son con la MLS y simplemente tú juegas en una franquicia. Pero en MLS Next Pro me llama la atención que las compañías parecieran que son propiedad de esas franquicias. ¿Así es que funciona? Sí, básicamente lo describiste correctamente, ¿no? La MLS es la liga que es la dueña de todas las franquicias y lo que hace es que designa a operadores que operan
la franquicia del día a día, y esas entidades que son los operadores, que vienen siendo los dueños, los inversionistas, son los que manejan los clubes a nivel de MLS Next Pro. Entonces ahí los contratos no son con MLS directamente, sino son directamente con el empleador que viene siendo el operador de la franquicia eh, que tiene el equipo, ¿no? Por tirar cualquier nombre, San José Earthquakes, la franquicia de MLS, los jugadores son empleados de MLS, pero si juegan en MLS Next Pro son empleados de San José Earthquakes LLC, por darte un nombre, ¿no? Que viene siendo el operador de la franquicia. Oye, y en esas franquicias de MLS Next Pro pasa como en el fútbol afuera de los Estados Unidos, que si hay un chico de reserva que es bueno, puede cumplir su sueño, por ejemplo, de llegar a ese equipo de primera división, o es totalmente diferente. Sí, 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 totalmente. Muchos de los que están ahí son jugadores de las academias que han sido formados por los clubes de MLS a nivel de las academias, y pues obviamente tienen derecho a poder recibir algún contrato, ¿no? De homegrown, que es lo que le llaman aquí. O sea que sí, les da opción, ya depende también de los clubes, ¿no? Hay clubes que apuestan más por las canteras y hay clubes que no apuestan mucho por las canteras. Entonces es cuestión de saber cuáles son los que te ofrecen más esa oportunidad, ¿no? Oye, y contractualmente hablando, en esos contratos de MLS Next Pro, ¿todos los jugadores tienen contrato laboral o pasa también como en nuestros países que ante determinada edad, por ejemplo, hay excepciones especiales para que no haya contratos laborales y simplemente se entienden como jugadores amateur? O simplemente tú ya estás en MLS Next Pro y tienes un contrato laboral. No, es como lo describes. Hay muchos que sí son jugadores profesionales y tienen contrato laboral, pero también existen ciertas reglas en MLS Next Pro que requieren la inclusión de jugadores de las academias, que son aficionados, pues no tienen ningún contrato profesional, pero digamos, en vez de entrenar en el equipo sub-17, pues son parte del equipo de MLS Next Pro, ¿no? Entonces, es como que están avanzando un peldaño más para llegar al equipo profesional, pero algunos no tienen contrato laboral. Ok, y ahí los torneos son cerrados, es decir, torneo de MLS es diferente al de MLS Next Pro y no hay ascensos y descensos como tú lo habías dicho. Ahí estamos Correcto. clarísimos. Sí, correcto. Ok, Cada perfecto. uno se queda en su línea, ¿no? Y ese es el primer sistema, que es la MLS, que es la que conocemos nosotros, donde está Messi y todos estos jugadores, que es lo que está desarrollando. Ahí estamos bien. Listo. Correcto. Segundo tema, entonces viene la USL. Y te lo quiero dividir, es porque investigando para este podcast, pues me enteré que una de las grandes, hay una pelea, pareciera que una pelea entre MLS y USL, pero bueno, lo vamos a hablar por el desarrollo del fútbol en los Estados Unidos. Pero la ventaja que pareciera que va a proponer la USL es ese tema de ascensos y descensos, que es la pirámide que tú decías al principio del podcast. Entonces ahí sí son torneos abiertos. No, en USL tampoco, en estos momentos no son torneos abiertos. USL también opera similar a MLS en el sentido de que los que quieren adquirir una franquicia de USL tienen que igual eh, adquirir esa franquicia, ¿no? Hacer un pago de lo que corresponde por esa franquicia, pero la diferencia está en que la USL da más independencia a los clubes de manejarse operativamente y manejarse, obviamente, bajo ciertas pautas de la USL, pero mucho más independiente. Ahí los jugadores no son empleados de USL, son empleados de los clubes directamente. Es un modelo más como más semejante al resto del mundo, digamos, ¿no? Pero es interesante lo que mencionaste antes, que era como que eran competencia, pero en realidad no eran, porque hasta más o menos después del COVID, te diría creo que fue 2021, de repente 2022, si no me equivoco, pues los equipos reserva de MLS jugaban en USL Championship, jugaban en la segunda división. Entonces tenían cierta sociedad la MLS con la USL. Luego, en el 2022, creo que fue que crearon MLS Next Pro, no me acuerdo si es el 2022 o 2023, algo por ahí. Fue que crearon MLS Next Pro y pues sacaron todos los equipos que tenían de reserva con USL y los pusieron en MLS Next Pro. Pero sí tenían una sociedad anteriormente, ¿no? Entonces, digamos, esa es la diferencia, ¿no? En la USL permite que cada club sea dueño de sus propios
activos y contratos. La MLS no, porque todo lo que le pertenece a la MLS viene desde los contratos, los trademarks, ¿no? Las marcas de los clubes, todo le pertenece a la MLS. USL no es de la misma manera, es mucho más independiente. Esto me hace pensar como cuando, vuelvo a lo mismo, cuando estaba revisando para preparar este podcast, según la prensa, pues hay una guerra como bastante marcada entre estas dos ligas. Pero entonces mi pregunta sería, ¿qué hacen? Digamos, ¿qué tanta diferencia hay operativamente, financieramente, o inclusive también de inversiones entre MLS y USL? ¿Es gigante o realmente sí de pronto va a haber esa competencia que en algunos años uno podría decir, oigan, la USL está compitiendo a la MLS de tú a tú? Sí, no, financieramente la diferencia es gigante, yo diría, ¿no? Si te pones a pensar, eh, el último equipo de MLS que adquirió la franquicia, que fue San Diego, creo que pagaron $500 millones por la franquicia. Wow, Una franquicia en USL Championship, que viene siendo la segunda, creo que son $20 millones. claro. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Pero también ahí influye, creo, como todo lo que hacen aquí, tienes que cumplir ciertos estándares profesionales de la federación. O sea, no solo porque quieres ser en un equipo profesional quiere decir que es fácil. Los estándares profesionales de la federación también requieren, por ejemplo, que el dueño o el principal inversionista tenga cierta cantidad de millones, ¿no? Como assets, ¿no? Como ganancia, como riqueza, digamos, ¿no? También los estadios tienen que tener cierta cantidad de asientos. No puedes ser profesional así tengas el dueño que tiene el dinero si el estadio no tiene 15,000 asientos o más. Entonces, interactúa de manera muy interesante porque no es solamente cumplir los requisitos de USL o de MLS, sino también tienes que cumplir los requisitos de la federación. Entonces, sí, yendo a tu pregunta, hay una diferencia abismal, ¿no? En ese sentido. Y creo que también viene porque generalmente los equipos de MLS están situados en ciudades más grandes, ¿no? Más cosmopolitas. Los clubes de USL creo que son más a nivel regional, eh, que es otro modelo. Me parece también interesante con lo que eh, están tratando de hacer para el 2028, que es incorporar ascenso y descenso. Entonces me parece que si lo asemejamos al resto del mundo, el hecho de tener un club local o regional crea más comunidad, ¿no? Crea más sentido de pertenencia en ese club, ¿no? Eso es lo que me parece, por lo menos, ¿no? Como quien dice, la diferencia es abismal, pues, bueno, por temas de inversión, lo vemos por el tema de la comunidad. Y esto me llama acá la atención, pues porque yo desde que me vine a vivir acá a Estados Unidos, el calendario es algo que me llama mucho la atención. Acá los deportes pues son Sí, dependiendo por como el temporada. season de cada Ajá. deporte. Y uno también leyendo en prensa acá se da cuenta que uno de los grandes problemas que ha tenido la MLS es que no le puede competir, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Al college football, por ejemplo, como en esas mismas comunidades. De hecho, si acá juega Inter Miami y juega UM arrastra mucho más gente, Sí. así nosotros acá seamos los más futboleros. Y acá viene mi pregunta, porque ¿tú cómo ves ese tema desde la comunidad? Bueno, para los que no saben, Alex está ahorita asesorando a Port St. Lucie, que ahorita vamos a hablar del tema. ¿Cómo lo puedes estar percibiendo si realmente de pronto estos equipos de USL van a poder competir con esos deportes cuando se cruzan estos horarios de temporada? Sí, es muy interesante lo que sucede aquí, ¿no? Y también, si te pones a pensar, el fútbol aquí es todavía relativamente nuevo. O sea, recién empezó a nivel profesional. La MLS empezó después del Mundial del 94, ¿verdad? 95 más o menos. Estamos hablando de que en esa época ya Estados Unidos era una sociedad de primer mundo y civilizada, ¿no? Desarrollada, en términos de que el deporte no está creciendo al mismo ritmo que estaba creciendo la cultura y la civilización en Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, Inglaterra, que
tiene cuántos cientos de años, ¿verdad? Con el fútbol y que creció a la misma, digamos, o casi al mismo nivel que la civilización y la cultura, ¿no? Aquí es como que insertaron el fútbol en ese momento y trataron de crecer el deporte o insertar el fútbol de esa manera. Entonces, eso para mí es muy interesante porque lo que han hecho es tratar de copiar los modelos de la NFL, de la NBA, y no necesariamente funcionan en el fútbol, ¿no? Por lo menos tú y yo, que tenemos otras raíces, vemos del fútbol de otra manera. Entonces, creo que esa parte es interesante y la manera de que eso puede funcionar es tal vez copiando los modelos que se usan en otros países en el cual el club es parte de un barrio, ¿verdad? O una ciudad pequeña y es una pieza fundamental de esa comunidad, porque provee todo, ¿no? Provee el área deportiva para que las personas puedan entrar ahí, puedan desarrollarse, puedan pasar el día ahí, puedan pasar el tiempo ahí. Y entonces eso crea lo que te dije hace un rato, ¿no? El sentido de pertenencia para que la comunidad y ese club puedan crecer, ¿no? Creo que así es como se crea la identidad, ¿verdad? De decir soy hincha de este club. De lo contrario, no tiene mucho sentido. No lo veo muy fácil tampoco, es un trabajo bien difícil de hacer aquí, y más que todo por lo mismo que tú dices, hay mucha competencia, ¿no? NFL, básquetbol, de fútbol americano, de béisbol, hockey, entonces hay mucha distracción en ese sentido. Es cuestión de tratar de crear ciertas estructuras que puedan copiarse de otros países, pero también teniendo en cuenta la realidad de dónde las estás aplicando. Eso me da pie para entrar a tu nuevo rol, donde estás ayudando a desarrollar el proyecto de Port St. Lucie. Para los que no saben, Port St. Lucie queda como a 2 horas de Miami, ¿no? Aproximadamente por el Sí, norte. al norte. Y, y bueno, digamos que es una ciudad que uno diría que pues no es del tamaño de Miami y vas a empezar como lo que estás diciendo, realmente como a enamorar, incentivar el fútbol en esa parte, digamos, del estado de la Florida. En la práctica como tal, con lo que me acabas de decir, ¿cómo te ha ido con ese tema de la comunidad? ¿O apenas estás como en los primeros pasos para llevar al equipo a la... Yo entiendo que van a participar en la USL League One. Entonces Sí, quiero saber cómo te ha ido con eso, si ya has empezado a hacer alguna estructura o cómo va el tema. sí, bueno, estamos en ese proceso. En realidad, eso es un trabajo que ya viene de hace más o menos 4 años con el grupo que lidera este proyecto, que es un grupo argentino, gente muy experimentada en el fútbol. Entonces trae mucha expectativa, ¿no? Desde el punto de vista del fútbol, estamos hablando de gente que ha estado involucrada en San Lorenzo, ¿no? Director deportivo que ha estado en la Federación de Argentina, en fin, es un grupo muy, muy interesante, mucha experiencia, excelentes personas. Entonces, a mí me trae mucha expectativa lo que puede crear. Sí, o sea, esa ciudad es una ciudad, no es una ciudad cosmopolita como Miami, pero, se identificó el mercado que tenía un crecimiento, ¿no? Y lo bueno que tiene es que no existe ningún, deporte profesional en esa ciudad. Lo único que hay es, un estadio de los New York Mets, que lo usan para pretemporadas, pero fuera de eso no existe un deporte profesional. Y la ventaja que tiene también es que está localizada tanto entre Miami y Orlando, ¿no? Orlando está como a 1 hora y media más o menos de ahí. Entonces, como te decía, esa parte empezó más o menos hace 4 años, eh, pero el acuerdo de la franquicia recién se dio en octubre del año pasado. Entonces, el equipo profesional no empieza sino hasta marzo del 2027. Así que ahora mismo estamos en proceso de empezar desde el suelo, ¿no? Desde cero. Es muy interesante, mucha demanda desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer y preparar, porque lo que estamos creando ahora es lo que va a sostener al club en un futuro. Entonces es muy distinto si tú entras a un club que ya está establecido a
crear todos los procesos, todas las estructuras, todos los modelos que te van a servir para un futuro. Entonces es mucho trabajo, bastante aprendizaje, bastante colaboración, sobre todo con partes de la comunidad también y entender cómo funcionan las cosas en la comunidad y cómo interactuar para que pueda todo florecer. Pero sí, es un proyecto muy, muy interesante. No es solamente un proyecto de fútbol, sino también es un proyecto en el cual va a haber lo que le llaman aquí mixed use, ¿no? No sé si Sí, existe es mucho. economía mixta, por decirlo así, la Exacto, traducción. Ujú. exacto, exacto. Entonces sí, está muy, muy interesante el proyecto. Como quien dice, estás en un FIFA Manager nivel avanzado, pues porque lo que entiendo es que los requisitos como tal, la primera pregunta, por ejemplo, ahí tú tienes que construir un estadio por requisito, pues porque en MLS entiendo que uno de los requisitos es construir un estadio. ¿Te toca construir un estadio ahí o ya lo puedes utilizar, digamos, con la infraestructura que hay en Port St. Lucie? Sí, o sea, parte de lo que requiere es que tenemos que tener un estadio y de la manera que funciona aquí generalmente Sí, es se hacen convenios con las ciudades. La ciudad es dueña de un lote o de una tierra, ¿no? Y pues se hace un convenio con ellos y lo que se llama aquí Private Public Partnership, ¿ok? ok, O P3, en sí. el cual una entidad privada con una entidad pública que viene siendo la ciudad hacen un partnership, hacen una sociedad y la ciudad lo que provee es el acceso a que puedas desarrollar el proyecto en una tierra que es que la ciudad es dueña, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, te dan tantos años que la puedes usar para eso en intercambio de no cobrarte los taxes a la propiedad, pero hay otras cosas que tienes que hacer. Entonces, el proceso es muy interesante, no es tan fácil, es tedioso, porque hay muchas leyes, ¿no? A nivel estatal que aplican en ese sentido. Tienes que cumplir con ciertas leyes, no solamente desde el momento que traes el proyecto, porque el traer el proyecto también tiene que ver con las leyes. Si es, por ejemplo, algo que la ciudad no estaba pidiendo, sino simplemente tú trajiste ese proyecto, pues tienes que seguir ciertos procesos. Hay ciertas excepciones. En este caso, cuando se trajo el proyecto, pues la ciudad lo adoptó, obviamente, y en vez de, normalmente el curso regular sería que si yo traigo un proyecto y propongo algo para una ciudad, pues tienen que abrir eso para que haya un concurso, ¿no? Para que otros también puedan someter un proyecto similar y pues tú decides cuál es el que te conviene. Pero este caso es distinto, bajo la ley hay ciertas excepciones y pues lo que se hace es que tienes que hacer una reunión en la cual está abierta al público en general y los ciudadanos pues dan su opinión sobre eso y luego se somete a una votación de los comisionados y obviamente en este caso se aprobó, ¿no? Entonces sí, tenemos es un estadio que se va a construir de 6.000 asientos, que más o menos son como 6 acres, me parece, en donde va a estar el estadio, que viene siendo parte de un centro que se llama Walton and One, que es un centro donde va a haber muchas cosas. No es solamente el estadio, sino va a haber también restaurantes, tiendas, residencias, eh, oficinas, en fin, es como que va a ser un centro de la ciudad, ¿no? Y ahí el estadio, es que me llama la atención porque, a ver, lo que entiendo es que los inversionistas seguramente tendrán que poner su dinero para construir el estadio. Los lotes los pone la ciudad y, por ejemplo, el día de mañana, ¿de quién es el estadio? Sí, es interesante, ¿no? O sea, hay acuerdos y eso es registros públicos. Eso se puede ver, ¿no? Lo que te da la ciudad te está dando una licencia para que puedas operar el estadio en el lote de ellos. Claro, y debe ser por 50 años, por poner un Correcto, ejemplo, para que se pueda operar, digamos, exacto, el equipo como tal. exacto. Eh, Y acá, por ejemplo, que hay, pues hay plata del Estado y, bueno, sí, plata del Estado y plata del club. ¿Qué estrategias ustedes han pensado, digamos, pues porque al fin y al cabo yo me imagino que tienen que ustedes presentar buenos resultados, ¿no? No se pueden ir a pérdida, me imagino con eso. ¿Ya han como pensado algunas estrategias? Porque pues uno de los temas más difíciles en el fútbol es que genere un revenue periódico. Sí.
Algunas cosas en particular que nos puedas compartir de pronto de estrategias, pues, para incrementar esa monetización. Sí, bueno, en este caso, la ciudad no está invirtiendo nada en la construcción de lo que estamos haciendo. Es una inversión privada netamente. Aparte del estadio y lo que viene con el estadio, como te decía, que son residencias, tiendas, restaurantes, ese tipo de cosas, también tenemos planes en la construcción de un centro de entrenamiento de alto rendimiento, que eso también va a incluir un hotel y ese hotel va a estar anexado a una cancha de fútbol, pues ahí, para responder lo que me estás diciendo, cierta de los beneficios de esos es que clubes y selecciones nacionales pueden usar eso como pretemporada o como campamentos en cuestiones de torneos. Eh, el otro beneficio y lo que nos estamos enfocando es que es Port St. Lucie Sports Club. Entonces es un club deportivo, no solamente un club de fútbol. Van a haber otras disciplinas deportivas, así como existen en otros países, ¿no? Sobre todo en Muy Sudamérica. argentino el modelo, por cierto. Sí, sí, Mm. totalmente, totalmente. Y creo que eso es algo que funciona, ¿no? Para crear ese sentido de pertenencia. Pero obviamente, aparte de partidos, pues no creo, como tú dices, ¿no? No puedes sobrellevar ese proyecto solamente basado en 20, 30 partidos al año, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es que se va a usar el estadio para otros eventos, tanto conciertos, otros eventos deportivos, exhibiciones, eventos corporativos, todo lo que involucre uso de la comunidad también, no es solamente eh, para el uso privado del club, sino es algo que la comunidad puede usar para el beneficio de ellos. Entonces, es tratar de diversificar eh, las ganancias que uno pueda obtener del proyecto, ¿no? Y usarlo para más que solamente eventos de fútbol. Alex, volviendo, cuando estuve revisando tus blogs, vi que haces mucho énfasis en el tema del branding. Creo que es un tema que, bueno, a mí también me encanta y creo que es de las cosas apasionantes de lo que hacemos. ¿Cómo te ha ido en la experiencia real, digamos, de, bueno, cómo es el branding de un equipo nuevo? Sí, es interesante. Recién estamos empezando lo del branding, ¿no? Eh, Creo que es entender que no solamente vendes fútbol, ¿no? Sino estás vendiendo la identidad de una organización, ¿no? Y qué es lo que involucra todo eso. Eh, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido es importante involucrar grupos de aficionados, ¿no? En diseñar logos o algo que pueda identificar al club, ¿no? Presencia constante en la comunidad, en las actividades de la comunidad. Hemos participado en Navidad, por ejemplo, en eventos caritativos que involucraban juguetes y niños, ¿no? Es siempre estar presentes ahí y mostrar en qué consiste o qué representa la marca del club, ¿no? Creo que esa es la mejor manera de crear esa marca, por lo menos a nivel local, y luego obviamente ir creciendo regional, ¿no? Crear ese sentido de pertenencia desde el día uno, creo que es lo más importante. Y si no estás haciendo el trabajo de mostrar qué es lo que puede hacer la marca, entonces estás perdiendo mucho, me parece. ¿Cuál es el deporte rey que ustedes tienen identificado ahí en Port St. Lucie a día de hoy? No sé, te mentiría si te diría. Hay clubes de fútbol a nivel juvenil. Sí, em, mm, no hay, creo que hay a nivel de la cuarta división, que viene siendo la aficionada, ¿no? sí. Te diría que probablemente béisbol, por lo que está el estadio de los Mets ahí. Creo que muchos clubes sobre todo en esa área de Port St. Lucie, Fort Pierce, hay mucho de béisbol, pero en el tiempo de la pretemporada, ¿no? Eh, a nivel profesional no existe nada. Toda esa área está como que tiene mucha oportunidad para explotarse, ¿no? Entonces estamos tratando de aprovechar ese momento y usarlo, ¿no? Para que podamos crecer. Claro, porque ahí viene el gran reto, ¿no? Pues porque al fin y al cabo es, yo lo que me imagino es llegar a un lugar y enamorar a la gente de fútbol. Pues que nunca se ha hablado del tema, pero bueno, creería que hay una gran oportunidad si no hay como un deporte tan marcado.
Porque Sí, pues, ya viendo otras experiencias en otros estados en MLS, uno ve que los equipos prácticamente como que nunca llegan a, pues, a competirle a esas franquicias pues tan grandes en otros deportes. claro. Y no, es interesante lo que pasa también en regiones, ¿no? Hay muchas regiones, incluso a nivel aficionado, que en un partido te meten 10.000, 12.000 personas y vas a ver un partido de USL y de repente no llegan ni a la tercera parte de eso, ¿no? Entonces, creo que, como te digo, el desarrollo de esa marca y de lo que representa un club a nivel local y crear esa conexión con la comunidad, para mí es lo más importante. Eh, la ventaja que tenemos es obviamente que no hay ningún equipo profesional, pero la desventaja es que al mismo tiempo, como no hay ningún equipo profesional, tienes que crear ese deseo de pertenencia a un club de fútbol, ¿no? Y tal vez hay mucha gente allí que de repente no le gusta el fútbol. Entonces es como crear esa necesidad y cómo crear el desarrollo de ese deporte, ¿no? Como te digo, existen los clubes a nivel juvenil de fútbol en esa región. Entonces sí existe el deseo del deporte, pero hay que hacer el trabajo, ¿no? El trabajo de hormiga. Acá en los Estados Unidos me llama la atención que muchas personas están diciendo que la verdadera expansión del fútbol viene en 2027, porque pues es una realidad que los ojos del fútbol a día de hoy están en el Mundial que se va a celebrar acá en México y en Canadá. Desde tu perspectiva de USL, ¿tú cómo estás viendo esta oportunidad? ¿Si eres de los que crees que realmente eso va a ser un impulso interesante para lo que se viene en este país? Sí, creo que sí, pero no sé si por las razones correctas. A lo que me refiero es, obviamente, es un país netamente capitalista, ¿no? En el cual, por lo menos si hablamos del punto de vista juvenil, es un sistema de pay to play, ¿no? Que tienes que pagar para jugar. Entonces ha habido un auge en muchos clubes profesionales de nivel internacional que vienen e invierten, ¿no? En crear clubes o en crear escuelas que incluyen clubes para atraer gente, pero hasta qué punto eso en realidad va a llegar a algún resultado que lo puedas tocar, ¿no? No sé, que por tirar nombres, no sé, vamos a decir que venga el Sporting Praga y cree una academia aquí, ¿no? ¿A qué punto en realidad van a desarrollar un jugador de aquí para que juegue en Sporting Praga, ¿no? Eh, es difícil, tú también lo sabes, ¿no? Poder transferir a alguien de esa manera es difícil y en realidad es más, para mí la manera que lo veo es más buscar la oportunidad, pero el punto es esa oportunidad, ¿qué resultado te da? ¿Es simplemente desde el punto de vista financiero o del punto de vista de desarrollo y de crear algo que realmente va a ayudar a la comunidad donde estás invirtiendo, ¿no? Pero sí creo que definitivamente va a haber mucha inversión. Y lo que uno también quisiera es ver algún cambio, ¿no? Un cambio en el sentido de que no solamente sea popular, sino que la gente pueda participar del deporte, ¿no? Que nosotros conocemos y que tanto en tu país como en Colombia y de donde yo vengo, de Perú, que es un deporte netamente popular, es el deporte del pueblo y lo juegas en la calle y no hay ningún problema, ¿no? Pero son realidades distintas. Yo espero que sí pueda haber inversión donde puedan haber más entornos o donde puedas desarrollar ese deporte sin necesidad de tener muchas reglas, ¿no? Sin necesidad de tener muchas restricciones. Porque tenemos los espacios aquí, pero en realidad hay muchas restricciones. A veces no puedes ni siquiera entrar a un campo o tienes que rentarlo, ¿no? Sé que tú también has visto eso, así que entiendes a lo que me refiero. Sí, prácticamente en este país si tú no pagas, no juegas y punto, Sí. ya está. ¿Tú crees, eres de los que hace, o sea, eres de los que piensan que realmente eso es un tema frente a la captación de talento en este país? Te lo digo porque yo sé, yo siempre me he preguntado que si realmente los jugadores y jugadoras que llegan
a niveles top, generalmente vienen de condiciones muy bajas. ¿Por qué? No lo sé, pero es como una realidad que uno puede ver en el fútbol internacional. ¿Tú crees que eso está afectando el desarrollo del fútbol en los Estados Unidos? Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque lo veo, ¿no? O sea, muchas veces pienso que los mejores jugadores que tenemos no son los mejores atletas, sino son los mejores atletas que han podido pagar para jugar, ¿no? No le quito el mérito, obviamente, a ninguno, simplemente estoy tratando de describir la realidad, ¿no? No hay mucho acceso a gente de bajos recursos para que pueda jugar el deporte, ¿no? No se enfocan mucho los clubes tampoco en explotar eso, ni en buscar o identificar o encontrar maneras de buscar el desarrollo de niños que están en lugares de bajos recursos, ¿no? Que también tienen derecho a acceder al deporte rey, ¿no? Es interesante ese tema, se toca mucho aquí, pero creo que también eso es el resultado de que casi todas las academias son pay to play. Entonces, si todas las academias son pay to play, es como que creas un círculo vicioso, ¿no? Porque no hay ningún incentivo en tratar de abrir esa puerta o de tratar de buscar algún jugador diamante, digamos, o algo que encuentres en un barrio más pobre, ¿no? O de bajos recursos, por decirlo de esa manera. Y el contraste con lo que tú decías es real, ¿no? Porque en nuestros países los mejores jugadores salen de las áreas de bajos recursos, ¿no? Y creo que es una manera de salir de donde están y se ve como la oportunidad o la puerta a cambiar la vida, ¿no? Y en realidad sí vemos cuántas historias no hemos visto de personas que la vida les ha cambiado, ¿no? Que vienen de esas áreas de bajos recursos, se convierten en futbolistas que la rompen y les cambia la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el fútbol siempre trae eso consigo. Y aquí, pues, lo veo de otra manera, ¿no? Es más eh, simplemente una oportunidad, pero no es que te va a cambiar la vida, no en todos los casos, pero en términos generales, ¿no? Alex, ya que entramos en el tema formativo, muchas veces lo hemos discutido y tú siempre me has dicho que, por ejemplo, para un jugador de pronto que tenga un talento, es muy difícil decidir o si me voy por el lado profesional en la MLS, por ejemplo, o me voy como al famoso sistema de becas que sí, es muy popular fuera de los Estados Unidos, pues para yo acceder a una educación. ¿Qué tan cierto es eso en la práctica realmente? ¿Es tan difícil, digamos, desde la experiencia que tú has tenido, llegar a decidir ese tema entre lo uno y lo otro? Porque pues es verdad, en este país hay muchas oportunidades. En nuestros países o eres futbolista en ciertos lugares o no eres nadie. Cómo lo has vivido? Sí, creo que hay 2 cosas ahí, ¿no? Uno es el tema personal, qué es lo que quiere, un jugador, ¿no? Que se está desarrollando. Como bien sabemos, menos del 1% Sí. va a llegar a ser profesionales. Entonces, depende mucho de qué es lo que desea una persona. Por ejemplo, a nivel profesional, si firmas de manera o cuando eres joven, te permite entrar al mercado de transferencias internacionales antes, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no sucede, no? El riesgo de no consolidarte es alto. Entonces, también es cuestión de saber en qué momento tienes la oportunidad de llegar al lado profesional o no, y conocer que hay otras avenidas en las cuales de repente no vas a ser profesional, pero por medio de jugar fútbol, pues tienes la oportunidad de recibir una beca y poder estudiar y obtener un grado de universidad al mismo tiempo que sigues jugando. Entonces es complicado, ¿no? Si tú le preguntas, creo, la mayoría de jugadores de la academia te van a decir que no quieren ir a la universidad, que quieren ser profesionales. Claro. Pero ¿qué pasa cuando ese momento no llega, no? ¿Qué haces en ese momento? Eh, Creo que es un tema más personal, pero es interesante también, ¿no? Igual aquí tienes el draft, ¿no? Eh, Sobre todo
principalmente para los jugadores en las universidades de división B1, que aún así tienen, tal vez algún chance de entrar en algún equipo profesional por ese medio, ¿no? Entonces es muy interesante en ese sentido cómo está armado. No hay muchos jugadores que se hayan consolidado a nivel top, que salgan de la universidad y hayan sido parte del draft. Hay algunos, pero no son la regla, ¿no? Sino son la excepción. Me llama la atención lo que nombraste ahorita, y precisamente porque salió un reporte de FIFA hace poco frente al, pues, al porcentaje que realmente llega al fútbol profesional, que a nivel mundial es menos del 1%. Pero el rumor o digamos que el mito es que mucha gente cree que es que venir aquí a Estados Unidos es más fácil ser profesional por lo que estamos hablando, ya sea talento o porque de pronto no está desarrollado como de pronto en otros países. Desde tu concepto, ¿tú crees que es más fácil ser profesional acá en Estados Unidos que fuera del país? Si tú tienes un talento, No. okey, hay gente con talento extraordinario, pero que tú de pronto puedas jugar medianamente bien, ¿tú crees que puedes llegar a profesional con estas nuevas oportunidades que se están presentando? No sé, creo que es difícil. Creo que es difícil también porque influye mucho en qué club estás, ¿no? Como te mencionaba antes, hay clubes que apuestan más por el talento de las canteras y hay clubes que no, y simplemente se enfocan más en firmar jugadores o de afuera, ¿no? Entonces eso no te da la oportunidad de que puedas llegar a ese nivel profesional, ¿no? De repente llegas a una tercera división, pero no necesariamente a la primera división. Eh, no sé, te diría que la competencia es alta, es fuerte. No es tan sencillo, ¿no? Creo que lo sufren más los que están fuera de este país, ¿no? En llegar a ser profesionales, definitivamente. Eh, en el punto de vista económico, ¿no? Porque eso es lo único que tienen en ese momento para poder cambiar su vida, ¿no? Aquí pues tienes la opción de lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Si no soy profesional, igual puedo ir a la universidad y puedo obtener un grado universitario y pues algo más. Entonces siempre hay el plan B. Estaba leyendo un reporte de McKinsey precisamente que salió del crecimiento que va a tener el deporte en los Estados Unidos en los próximos 10 años, y me llamaba la atención que el 40% de atletas nuevos van a ser de origen latino. ¿Cómo estás viendo ese tema migratorio? Obviamente con todo lo que está pasando en este país, ¿qué tan fácil realmente es conseguir esos permisos, ya sea de una visa educativa o una visa de trabajo? ¿Realmente eso pasa o simplemente viene aquí gente en busca del sueño con una visa de turista y lo intenta? ¿Es No, yo muy creo que complicado realmente ese tema migratorio? sí, sí, si te refieres a fuera Sí, fuera del de los Estados fútbol. Unidos. No, pero me refiero, ¿te refieres fuera del área del fútbol Sí. sí, No, en fuera. general, digamos, el típico chico que puede tener un sueño en Colombia o en Perú, que te lo digo porque pues, nos pasa muchas veces en nuestra práctica que, yo me voy a Estados Unidos a ver si consigo una beca, pero pues desde mi experiencia yo te diría que el cuento es otro, ¿no? Sino que prácticamente hay como ese rumor que es que acá simplemente si uno juega un deporte bien, se puede quedar muy fácilmente. ¿Qué tanto es eso verdad? Bueno, a nivel profesional, mm, no es que sea muy fácil obtener las visas. Obviamente, el club es el que te tramite la visa, pero sí lo procesan de manera rápida. Yo he visto visas Sí. profesionales que en 7 días ya tienes la visa, ¿no? Entonces, ahora eso viene porque estamos hablando de atletas reconocidos a nivel internacional o que tienen habilidades extraordinarias. Que es muy distinto, ¿no? Si quieres estudiar aquí, simplemente tienes que cumplir con otros requisitos. El proceso tal vez demora un poco más, eh, pero a nivel del fútbol, si tienes todos los requisitos, obviamente no tienes ningunos antecedentes penales que te descalifiquen o ese tipo de cosas, siempre vas a tener un club que tiene un abogado especialista en tener ese tipo de visas eh, deportivas, ¿no? Para deportistas, para atletas. Entonces, depende del contexto, te diría.
Creo que ahora con este gobierno también es mucho más difícil conseguir una visa, ¿no? Esto no no es ni atleta, si estamos hablando del entorno fuera del fútbol, es difícil, pero no imposible. Alex, ya para ir terminando, una pregunta que siempre nos hacen. ¿Cómo es el sistema de draft de la MLS? Que generalmente para la gente que está fuera de este país es bastante complicado. Así brevemente, digamos, ¿qué es lo que uno tiene que aprender de ese sistema? Creo que hay mucho desconocimiento de cómo funciona, ¿no? El draft en sí son los mejores jugadores de las universidades que son escogidos y, digamos, es como un sorteo, ¿no? Que se hace una vez al año. Creo que ahora lo hacen en diciembre, si no estoy equivocado. De repente va a cambiar cuando el calendario de MLS cambie. Eh, pero lo que hacen es que identifican los jugadores que uno quiere, ¿no? O la posición que uno quiere y los escoges, pero lo que la falta de entendimiento está en que cuando te escogen por el draft, si un club te escoge en el draft, no es que tienes un contrato garantizado, ¿ok? Sino lo que te están dando es la oportunidad de ir a la pretemporada y ahí te la tienes que jugar, te la tienes que ganar, ¿no? Si la rompes, lo más probable es que te vayan a ofrecer un contrato laboral, pero si no, pues no pasa nada. O sea, el draft en realidad es una oportunidad para poder hacer una prueba, digamos, con el club, ¿no? Es una de las maneras de los jugadores universitarios entrar al ámbito profesional, pero no es la única, ¿no? Aplica generalmente a todos los que son universitarios, ¿no? Que siguen jugando, que tomaron esa ruta. Por eso te decía antes que, por ejemplo, de repente un jugador estaba en la reserva y todavía le faltaba algo más para llegar a la parte profesional, se fue a jugar a la universidad y se desarrolló mejor, ¿no? No que lo desarrollaron mejor, pero simplemente que las condiciones le favorecieron y ahora está al nivel que quería el club y eso le daba una oportunidad de regresar, digamos, y poder ser profesional, ¿no? No en todos los casos, pero te digo, pasa en algunos casos, pero básicamente eso es un sorteo, ¿no? Escoges, agarran y los clubes que terminaron al final de la tabla tienen la preferencia de escoger primero, obviamente Al van a escoger mejor. mejores, exacto. Es como para reforzar o nivelar, ¿no? La competencia. Y las Eh, otras reglas esas que nombran en MLS, que el designated player y demás, que funciona así brevemente. ¿Cuáles son el, los desi- requisitos así? el designated player es un jugador franquicia, ¿no? Tipo Messi, tipo Müller, tipo James, ¿no? Que cada club puede tener tres. Cada club puede tener tres, correcto. Ok, eso es lo Y primero. eso es lo primero, y no les aplica el tope salarial. Entonces les puedes pagar más del tope salarial. Esa es la diferencia del jugador de franquicia. Que el tope salarial en este país es de, Te miento si te digo ahora mismo. me acuerdo que Eh, estaba como en 5 millones hasta donde yo me quedé, pero puedo estar no, el equivocado. tope salarial del jugador. Acuérdate que ese es el presupuesto. Sí, Pero tal el cual. tope salarial creo que estaba cerca de entre 600 o entre 600.000 a 800.000, algo por ahí. No me acuerdo ahorita mismo. Em, pero digamos, si lo máximo que podían ganar era entre 600.000 a 800.000 al ser un jugador franquicia, pues tú le puedes pagar lo que te pide el jugador, ¿no? Lo que negocia el jugador. No, esa regla no aplica. Y si hay un club que se quedó sin jugador designado, se lo puede vender al otro, ¿no? Que también se puede. Sí, puedes hacer eso también, pero es más difícil, ¿no? Tienes que pagar más, te va a costar más también, ¿no? No lo he visto, no he visto que haya pasado recientemente, ¿no? Eh, eh, hay algunos incluso que solamente tienen uno o tienen dos, ¿no? No usan los tres espacios. Tiene que ver mucho también con las inversiones, ¿no? Sí, Por ejemplo, hay clubes que la principal función es prefieren apostar más por las canteras y desarrollarlos y transferirlos, ¿no? Te claro. pongo el caso concreto de Seattle Sounders, ¿no? Obed Vargas,
que lo transfirieron a Atlético Madrid y lo formaron, ¿no? Entonces, Seattle Sounders es un club muy Muy atractivo atractivo para juveniles. ¿Qué otras reglas sí, como de esas que son como totalmente diferentes, te llaman la atención en MLS? Eh, Creo que las reglas de los presupuestos, ¿no? Mm, Crear un tope salarial y bueno, creo que la más controversial viene siendo la de los discovery rights, ¿no? En los cual básicamente un club puede decir, yo voy a poner a, no sé, si hubiéramos estado en la época del pibe Valderrama, por ejemplo, hubieran dicho, yo estoy poniendo al pibe Valderrama, lo he identificado, que quiero que juegue en mi club en algún día, o me gustaría que juegue en mi club, y lo voy a poner en esta lista que se llama Discovery Rights, ¿no? mm. Pero luego viene el club B y dice, yo quiero firmar al pibe Valderrama. Entonces tienes que pagarle al club que lo puso en la lista Lista para poder para poder firmarlo, firmar. ¿no? Es prácticamente lo que le pasó a Müller, ¿no? Mm, eh, con los Whitecaps, y no me acuerdo quién fue el otro club, pero eso es lo que le eso es lo pasó, ¿no? Se fue a Whitecaps porque pagaron por los derechos, ¿no? Sin tener ninguna vinculación laboral ni nada, ¿no? Es algo insólito, ¿no? No creo que pase en ninguna otra parte. no, total, es que es algo bien simpático y como tú muy bien lo decías, ¿no? Pues evidentemente estamos en un sistema bien capitalista y pues obviamente creo que el fútbol como nosotros lo vemos pasa como a una segunda instancia. Oye, y para terminar, ¿la USL tiene estos mismos lineamientos que son tan particulares de la MLS o es mucho Ah, más abierto, digamos, como la elección? ya es mucho más abierto, no existen esas reglas en cuanto a los topes salariales, los designated players, ¿no? Como te decía, funciona más alineado con el fútbol mundial. Tiene ciertas cosas, no al extremo como las que tiene MLS, ¿no? Sin Eh, limitaciones de extranjeros ni nada, simplemente hacer un mercado abierto. sí hay limitaciones de extranjeros, pero, digamos, no al punto de que te controlan, el presupuesto, que tengan un discovery rights list, ¿no? Nada de esas cosas. Es más, hay más independencia. Existen las reglas que tenemos que seguir, obviamente, en cuanto a crear un un roster, ¿no? De jugadores, tienes límites de jugadores internacionales y ese tipo de cosas, pero como te digo, es más alineado con lo que sucede en el fútbol fuera de aquí. Bueno, Alex, la verdad, muchas gracias por tu tiempo. ¿Ya tienes un favorito para el mundial o no? ¿O no te atreves a decir? Ah, está difícil. Tienes que decir Colombia. Estoy No, que te sí, convenzo. no, que Colombia sí quiero que le gane a Portugal, eso obvio. Eh, Esperemos, esperemos. pero no sé, creo que siempre van a estar lo mismo de siempre, ¿no? Mm, Sí, sea España, Argentina, eh Francia. me gustaría que hubiera algún equipo, algún país sorpresa, no algo Sí, que creo que cambie. los fanáticos siempre estamos esperando ese underdog que haga sus cosas, ¿no? Esperemos Sí, que sea Colombia. sería buenísimo que se quede en Sudamérica, ¿no? Sí, total. Bueno, Alex, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Sabes que esta es tu casa. Me encanta de verdad todo lo que me has enseñado en lo personal y que nada, que estés compartiendo acá tantas experiencias que has tenido ya en esta industria que ya llevas hace algunos años. De verdad, Sí, sí, muchas gracias y claro nos que sí. vemos pronto. Gracias a Gracias, todos. César.